EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Esa expresión sagrada familia a muchos de nosotros nos tiene que pegar muy duro, porque cuando nos mencionan la palabra familia pareciera que nos estuvieran allá revolcando la herida y nos estuvieran recordando el por qué de cara a la nuestra no hicimos las cosas bien hechas. Y se pone uno a pensar que tristemente eso es lo que son muchas familias. Hay familias que han logrado una configuración plena. Hay familias donde los papás han hecho un muy buen trabajo. Hay familias donde los hijos han respondido y han cooperado a la construcción de ese proyecto. Pero hay familias que no son familias. Hay familias que son una mentira. ¿Cómo puede ser familia, queridos amigos, el lugar o el espacio donde hay personas que no se hablan? ¿Cómo puede ser familia el lugar donde se vive una experiencia de indiferencia y donde el otro no importa? ¿Cómo puede ser familia el lugar donde las personas se volvieron paisaje y donde las necesidades del otro ya no son mis propias necesidades? ¿Cómo se puede llamar familia cuando el dolor del otro ya no es mi dolor y me acostumbro sencillamente a estar ahí y a que las cosas acontezcan sin que me toquen la vida y el corazón? ¿Cómo puede ser familia el lugar donde no hay tiempo para comer juntos, para saludarse, para dialogar, porque todo el mundo tiene sus responsabilidades, porque cuando este entra el otro sale, no nos podemos encontrar? Entonces celebrar el Día de la Familia, el Día de los Santos Inocentes, eso es una insinuación muy especial. Hay familias que viven como familias de verdad, porque hicieron un buen trabajo, porque cuidaron, vigilaron, fueron vigías de los pequeños detalles. Pero hay familias que no son familias. Y eso pega muy duro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que no hicieron? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que a todos nosotros nos envolvió de tal manera que no logramos ver lo que teníamos que trabajar? Siempre hay tiempo para hacer algo. Y por eso, queridos amigos, es tan lindo cuando la familia viene junta a celebrar la Eucaristía, porque la palabra de Dios es regeneradora, porque la palabra de Dios tiene el poder de dar vida, porque la palabra de Dios me interpela y me hace entender lo que puede estar pasando allá en mi casa, en mi familia o en lo que podría ser una familia mejor. Por eso les voy a proponer desde la palabra que escuchamos 3 ideas y una pequeña historia. Primera idea. Dice el texto sagrado: Hijo mío, atención a esto, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas. Aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. Miren, amigos, la persona que está abierta a la escucha de Dios y a la escucha de su palabra sabe que Dios por medio de la palabra nos está salvando. Y por eso muchas personas empiezan a preguntarse el porqué de sus desdichas, el porqué de sus fracasos y el porqué de una vida a veces tan pesada y una vida a veces tan de para arriba. Y entonces la palabra me empieza a iluminar a mí eso. Hijo, no abandones a tu padre mientras viva. Y aunque esté enfermito, aunque esté lerdo al caminar, no lo abochornes mientras vivas. Alguna vez se confesó conmigo en algún lugar de esta ciudad un anciano y me dijo: padre, tengo cáncer, pero mi dolor no es el cáncer.
Tengo hambre porque no tengo comida, pero mi dolor no es el hambre. Estoy solo, pero mi dolor ni siquiera, Padre, es la soledad de la gente que pasa de largo. Mi dolor son mis hijos que no me volvieron a llamar. Un anciano de 94 años. Hijo, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas, aunque chochete en indulgencia, no lo abandones mientras vivas. Llego a una casa alguna vez a llevarle la comunión a una señora y los hijos estaban en mera rumba, estaban enfiestados. Pregunté por la señora, me dijeron, suba que está allá arriba. Ni me prestaron atención. Yo subí a un tercer piso y empecé a caminar por una terraza llena de basura. Y allá, en el rincón de la terraza, en una cama vuelta a nada y oliendo a 1000 demonios, tapada con un plástico, estaba la mamá. Años después, los hijos me buscaron, pero no por eso, a decirme que fuera a su casa a hacer algo porque no aguantaban las desgracias, la miseria y el hambre. Ellos no me preguntaron a mí por eso, pero yo inmediatamente caí en la cuenta que muchas veces la vida pone a perder a las personas que ponen a perder a los demás. Es la palabra de Dios. A los papás hay que cuidarlos, a los papás hay que consentirlos. Ellos lo entregaron todo por nosotros. Miren los rostros, las manos, el cuerpo y los pies de sus padres, desbaratados hasta que no más. ¿Ustedes creen que nuestros papás caminan así porque les da la gana? Caminan así por el peso de los años, porque les pesa todo, porque les pesa el cuerpo, porque ya no se sostienen y nosotros terminamos abandonándolos. Hay un conflicto grande y me perdonan pues que me vaya hoy a alargar 2 horas y media, pero hay un conflicto grande hoy con las familias. ¿Y saben ustedes cuál es el conflicto hoy con las familias? A veces no entender el rol de hijo y a veces no entender el rol de esposo. Entonces hay esposas que están poniendo problema porque el hijo va donde la mamá. Hay esposas poniendo problema porque el hijo va donde la mamá. Si yo me hubiera casado y mi esposa me pone problema porque voy donde mi mamá, yo le digo, ubícate que es mi mamá. Pero también ocurre lo contrario. Mamás que están poniendo problema porque los hijos o las hijas están con sus esposos. Y es ahí donde uno tiene que hacer un sano discernimiento. Papás, aunque nos duela un poquito, cuando uno se casa, eligió a una persona y hay que estar con esa persona. Pero venga esposa y esposo, eso no significa abandonar a los padres. Significa con criterio, con equilibrio y ubicarse en el medio, aprender a atender a las partes sin descuidar lo que tanto significa para uno. Yo a usted no le pido que deje a su esposa ni riesgos, atienda a su esposa y entra a ocupar un lugar privilegiado. Pero le voy a pedir el favor en nombre del Evangelio que no descuide a su papá o a su mamá. Usted tiene todo el derecho. Y a las esposas les quiero recordar que ellas no se casaron con la suegra ni con el suegro. Se casó con el muchacho. Y a mí no me tiene que ni siquiera gustar la familia ni que me acepten. Que me acepte mi esposo. Y aprendamos a respetarnos, cada loro en su estaca. Y desde allá, cada uno haga lo que tiene que hacer. Vea, si entendemos eso, el rol del esposo, el rol de la esposa, el rol del papá, el rol de la mamá, el rol de los hijos, no vamos a tener conflicto. Entendamos desde lo humano que hay realidades que no se pueden encontrar, pero yo respeto que sos hijo y tenés mamá, y yo te respeto, hijo, que sos mi hijo y tenés esposa. Tan lindo donde llegáramos a ese punto, ser capaz de entender que cada uno
tiene una tarea y una responsabilidad. A veces ponemos a los pobres esposos o a las esposas entre la espada y la pared. Es que yo no sé si ir donde mi mamá o no porque a mi esposa no le gusta. ¿Cómo así? Hijo, mientras vivas no los abandones, pero tampoco me abandones a la esposa. Y ahí tiene que haber un equilibrio, un punto medio que tenemos que vivir con responsabilidad. Segunda idea. En esa misma lectura aparece una cosa preciosa. Vamos a empezar un año nuevo. Y a veces esos años terminan y empiezan con nostalgias, con dolores en el alma, en el corazón. Yo les decía a ustedes que muchas enemistades nacieron un 24 y un 31, un día de familia, un día de fiesta, ahí nacieron enemigos. Y entonces aparece la palabra diciéndome esto tan precioso, como elegidos de Dios, santos y amados. Oiga, como elegidos de Dios. A mí siempre me ha gustado eso, que la palabra le recuerde a uno que es desde Dios, porque uno solo no es capaz de perdonar, uno solo no es capaz de volver a ir a abrazar, uno solo no es capaz de disculparse, uno solo no es capaz de entender que no siempre tenemos la razón. Solamente como elegidos de Dios, desde Dios uno entiende eso. La capacidad o la oportunidad del perdón y de regalarse el volver a empezar o el continuar el camino de cara a alguien. Mire lo que dice la palabra: como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable. ¿Cómo somos de duros con la gente que tenemos al lado? Pero vaya, véalos con otras personas de la calle cómo son. Queridos, detallistas, nobles, mansitos, hasta piquitos se dan. Y en la casa una dureza, una coraza, una indiferencia, palabras toscas, pasamos por encima del otro, un cumpleaños, ni un detalle, ni una felicitación, ni un beso, ni un abrazo. Y me dice la palabra, como elegidos de Dios. Solo desde Dios es capaz de doblegar el corazón y volver a cuidar lo que uno tiene que cuidar. ¿Por qué esperar a que se nos vayan esas personas tan lindas? ¿Por qué? Yo les decía una vez, vea, si a mí me dicen, padre, su mamá está sentada por allá en una sillita, en una esquina en la China, pero no le vamos a decir cuál esquinita. Yo me voy a buscar todas las esquinas de la China a ver si la encuentro, a volverla a abrazar. ¿Por qué no abrazar antes de que se nos vayan? Bondad. ¿Por qué somos a veces tan malos y tan crueles? Podemos ver al otro con dolor, podemos ver al otro en una necesidad y pasamos por encima de esa persona. Humildad. ¿Por qué tan orgullosos? ¿Por qué tan prepotentes? ¿Por qué tan soberbios? ¿Por qué marcar territorios con las personas que merecen solamente nuestro afecto y nuestro cariño? Dice después dulzura. ¿Cómo es de bueno querer a la gente, hombre? Dulzura, palabras dulces, palabras cordiales, tratos amables, y dice después comprensión. Comprensión. ¿Qué es comprensión? Entender que el otro tiene su humanidad, entender que el otro tiene su forma de ser, entender que el otro se puede equivocar. Y por allá en medio de esa lectura dice: sed agradecidos. ¿Cómo somos de desagradecidos con la gente que ha metido la mano en nuestra vida y le ha apostado a nuestra existencia? Tercera idea. Miren cómo comienza el Evangelio. Comienza diciendo: cuando se marcharon los magos. Es que esas palabras no son ahí por adornar la lectura. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Cuando el ángel del Señor le dice eso a la familia, cuando están solitos. Es que tres son mucho. Ahí estaban los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La mamá, el papá y el niño, 6 en un pesebre, eso es mucha gente.
Y entonces me dice el Evangelio, cuando se marcharon los magos, el ángel entró. Y miren, amigos, una cosa muy linda. A veces es necesario que le apostemos un poquitico más a la intimidad de la casa. ¿Por qué tanta gente? ¿Y por qué tanta gente tomando decisiones? ¿Y por qué tanta gente opinando? ¿Y por qué tanta gente aportando y hablando y diciendo y sugiriendo? No, los Reyes Magos se fueron, inmediatamente el ángel le comunicó una noticia a José. Y a veces, queridos amigos, es necesario entrar en intimidad para discernir lo que Dios nos está mostrando o diciendo. A veces hay que estar muy solitos en la casa para saber captar el mensaje de Dios. Termino con esta historia. Un cargador de agua de la India tenía 2 grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo. Imagínense ese man así, tin, con una vasija adelante y la otra vasija atrás. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra vasija era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja rota, quebrada, le habló al aguador diciéndole: estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador, apesadumbrado, le dijo compasivamente: cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo: ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen al lado de tu camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas y todos los días tú las has regado. Por 2 años he podido recoger esas flores para decorar la casa de mi patrón. Sin ser exactamente como eres, él no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa. 3 cositas. La primera: puede que en nuestra familia no seamos perfectos, pero hemos aprendido a reconocer en el otro su valor. Cada uno tiene mucho que dar y mucho que entregar. Segunda cosita: por naturaleza nos podemos romper. Eso no significa que no sirvamos. No descartes nunca a nadie porque haya sufrido un golpe o una caída. También esa persona tiene su riqueza. Tercera cosita: en ocasiones nos dedicamos a mirar los errores de los demás. Se nos olvidan las bondades de esas personas y todo lo que han construido en su paso por la vida. Aprendamos a ser más justos y agradecidos. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, hacemos una pregunta: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar?
Y la respuesta es maravillosa. Dios me trajo a este lugar a decirme que Él me ama con mis grietas. Él me ama con mis vicios, con mis errores y con mis pecados. Pero me quiere mejor, me quiere mejor. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A decirme que me puso en una familia. Pero no me puso en una familia para hacerle la vida imposible a los demás, no. Me puso en una familia para quererlos. Hoy somos, mañana no seremos. Hoy están con nosotros, mañana a esta hora no podrían estar. Entonces lo único que nos queda es amarlos, consentirlos, ser con ellos afectuosos. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? Me trajo a pedirme que cuide mi familia, que me convierta en un guardián de las personas, en aprender a cuidar los tesoros que Él me regaló. Señor Jesús, gracias por traerme a esta Eucaristía, por hablarme al corazón. Me pongo en tus manos benditas de Padre, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Digan conmigo, amén.